Entonces decíamos que para este ejemplo se nos está dando ahí, ¿verdad? Lo que es una columna de concreto. Miramos la sección transversal de la columna. Tiene las medidas en ¿cuál sistema? Inglés. Sistema inglés, ¿verdad? Correcto, porque las unidades son pulgadas. Y luego se nos está diciendo que vamos a tener un esfuerzo normal de 150.000 PSI. Y luego nos pide entonces en el inciso A calcular las coordenadas del centroide a partir del punto de origen, el punto 0, para luego en el inciso B encontrar la fuerza máxima requerida que se necesita para poder alcanzar el esfuerzo que ya tenemos. Bien, entonces en base a eso quiere decir que nuestro trabajo va a consistir en dividir, ¿verdad?, la columna en una serie de figuras conocidas para encontrar lo que se conoce como centroide. Entonces vamos a tomar en cuenta que el punto de origen se va a encontrar acá, o sea, eso quiere decir que acá tendríamos nuestro eje X, y luego pues aquí tendríamos acá lo que va a ser el valor para el eje Y, ¿verdad? Y por lo tanto toda la figura nos queda en el primer cuadrante. Eso quiere decir que las mediciones van a ir hacia la derecha de signo positivo y hacia arriba también de signo positivo. Así. Bien, entonces nuestro trabajo va a consistir en dividir esta figura en áreas para poder hacer uso de las fórmulas y luego entonces comenzar con los cálculos de lo que va a ser el centroide. Por ejemplo, podemos nosotros, ¿verdad? Acuérdense que para este tema el dividir en áreas depende de la creatividad de cada quien, ¿verdad? Eso significa que no hay una sola manera de poder resolver el ejercicio, sino que existen diferentes alternativas. Por ejemplo, podemos nosotros asumir que este va a ser un rectángulo hacia arriba y a esto nosotros le podemos llamar como área 1. Ese puede ser el primer rectángulo. Luego podemos formar acá, ¿verdad? Podemos formar esta otra figura y le vamos a llamar entonces área número 2. Podemos tener este triángulo aquí abajo, llamémosle entonces área número 3. Y podemos formar aquí también esto que vendría a ser el área número 4. Entonces en base a eso vamos a realizar una tabla con la cual podamos irle dando seguimiento a cada uno de los análisis. Entonces vamos a tener aquí una tabla que va a tener las siguientes columnas. Aquí colocamos el número de divisiones que vamos a realizar en la figura. Luego tendríamos el valor del área. ¿En qué unidades debería de quedar el área de hoy? Serían pulgadas cuadradas, correcto. O sea, aquí vamos a definir eso. Luego calculamos el valor del centroide X, ¿verdad? Para el valor del centroide X estaríamos hablando de pulgadas. Luego tenemos el centroide en Y, que también está en pulgadas. Y después tendríamos que multiplicar las columnas de los centroides
por las áreas, o sea que aquí quedaría el área por X, sería en pulgadas al cubo, y la última quedaría entonces aquí área por Y, o sea pulgadas al cubo también. En pocas palabras, ahí se forma un volumen, ¿verdad? Entonces vamos a dividir cada una de ellas, decíamos. Primeramente, el área número 1. Entonces, el área número 1 es un rectángulo. El rectángulo tiene una base, como podemos ver aquí, tiene una base que vale 20 por una altura que vale 48. Entonces vamos a multiplicar esas dos medidas. Aquí tenemos 20 por 48. Fácil. Y por lo tanto el resultado va a ser igual a ¿cuánto? 960 pulgadas cuadradas. Ese sería entonces el valor del área en primer lugar. Ahora, ¿quién recuerda dónde está ubicado el centroide de un rectángulo? ¿Cuál es la fórmula para el centroide de un rectángulo? La mitad de la base y la mitad de la altura, ¿correcto? Entonces, es importantísimo para este tema que ustedes también determinen que al saber dónde está ubicado el cero, acordémonos que a partir de aquí es el punto de referencia, ¿verdad? Eso significa que el rectángulo está coincidiendo una de las esquinas con el cero. Y por lo tanto quiere decir que vamos a aplicar la fórmula de manera directa, ¿verdad? O sea, ¿dónde está medida la mitad de 20? Está medido aquí a 10. ¿Y dónde está la mitad de 48? O sea, 24. Ahí es donde se forma el centroide para este rectángulo solamente, ¿vale? Entonces, en base a eso, aquí en la tabla, usted solamente tendría que dividir la base entre 2 y la altura entre 2. O sea que aquí nos queda una distancia de 10 para X y una distancia de 24 para Y, ¿verdad? Entonces, esa sería la ubicación del centroide para la primer área. Ahora vamos a determinar la ubicación del análisis para la otra parte, que va a ser la zona que hemos definido como área 2. Entonces, área 2 sería este cuadrado porque mide la misma base que la altura, ¿verdad? Y por lo tanto acá simplemente vamos a tomar lo que va a ser la multiplicación de 16 por 16, ¿verdad? Base por altura, esto nos daría entonces aquí ¿cuánto? 256, ¿verdad? 16 por 16, o sea, el lado al cuadrado. Bien, entonces, ¿dónde está ubicado el centroide de este cuadrado? A la mitad de la base también y a la mitad de la altura, ¿verdad? O sea, el centroide de este cuadrado está aquí. Pero ¿qué sucede? El cero está acá. Lo cual significa que no solo es cuestión de decir yo use la fórmula, sino que tengo que tomar en cuenta que van a existir desfases para poder llegar desde el cero hasta donde está ese centroide. O sea, la fórmula implicaría dividir la base entre 2. La base entre 2 sería esto, ¿va? Sería dividir estos 16 entre 2, pero le voy a sumar 20, que es la distancia que existe desde aquí hasta donde comienza esta esquina, ¿va? Donde comienza el rectángulo. Entonces voy a tener 16 entre 2 a 20, ¿verdad? O sea, esto mide 28. Es
como que usted tome una regla, imaginémonos que dibuje toda la figura a escala y efectivamente qué distancia existe desde aquí hasta acá. Sería 20 más 16 entre 2, 8. O sea, desde el 0 tenemos 28 pulgadas hasta donde está el centroide del área 2. Ahora vamos con la otra columna, ¿va? La parte que corresponde a la ubicación del centroide de Y. O sea, en pocas palabras, calcular la altura de este punto. La altura de este punto, ¿dónde está? Está a la mitad de la altura más el desfase. O sea, el desfase que existe hasta donde está la horizontal. En pocas palabras, es calcular cuánto es todo esto. Sería entonces la suma de 16 entre 2, 16 entre 2, más 16, ¿verdad? O sea, a una altura de 24. Entonces ahí es donde queda el centroide para ese cuadrado. Vamos ahora al cálculo del área número 3. El área 3 es un triángulo. Y el área 3 entonces, para poderse analizar, recordemos que va a ser igual a un medio de la base por la altura, ¿va? La base del triángulo vale 16 y la altura también vale 16. Entonces acá nos queda un valor de 128 pulgadas cuadradas. Ese sería el valor del área 3. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo del centroide para X. Para el centroide de X debemos de acordarnos que la fórmula del libro dice que el centroide de un triángulo está ubicado a qué distancia? A 1/3 de su base y a 1/3 de su altura, ¿verdad? Ya no va a ser la mitad, sino que es 1/3. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si usted analiza este triángulo que está aquí, sabemos que toda la base vale 16. Y por lo tanto quiere decir que al aplicar la fórmula es como que usted divida 16 entre 3, ¿verdad? O sea, 3 partes iguales va a tomar. Pero debemos de tomar en cuenta que la fórmula del centroide del triángulo está tomando como punto de referencia el ángulo de 90 grados. O sea, ¿dónde está ubicado el ángulo de 90 grados? Está ubicado en esta esquina. Entonces, la fórmula me dice que a partir de esta esquina, yo acá tengo 1/3 de la base. Pero ¿qué sucede? Esta distancia le tengo que sumar este desfase también, de 20 pulgadas que existe hasta aquí, ¿verdad? Entonces acá decíamos, no solamente es cuestión de que usted se sepa las fórmulas, ¿no? Las fórmulas no cambian, pero ¿qué es lo que cambia de cada ejercicio? La figura, donde está ubicado el 0, y obviamente pues cómo están cada una de las partes que nosotros estamos dividiendo, ¿no? Entonces acá tendríamos 1/3 de 16 más 20, correcto. Así es como deberíamos de colocarlo dentro de la tabla. Entonces hagamos el cálculo. ¿Cómo quedaría ahí? ¿Cuántos decimales? Con una 2 que dejemos. 25.33. ¿Alguien más encontró ese mismo valor? Bien, entonces fíjense. Aquí tenemos ya ubicado el centroide para X. Ahora vamos a encontrar el centroide para Y. El centroide para Y también implica lo mismo, ¿va? Esta es la altura. Y esta altura yo la necesito dividir en 3 partes iguales. En pocas palabras es 1/3 de 16. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde está medido el centroide? El centroide está desde donde
donde está el ángulo de 90, hacia abajo va. Eso es lo que me dice la fórmula. O sea que en pocas palabras, yo aquí tendría 1/3 de 16 otra vez. Lo mismo que tomé de base es lo mismo que tomo de altura, ¿va? Porque miden igual, 16 y 16. Pero la diferencia es que ahora debemos de tomar en cuenta que la altura se mide a partir de acá otra vez. Y por lo tanto quiere decir que yo necesito toda esta altura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A la altura total, que vale 16, le voy a restar 1/3 de 16, porque es lo que va, ¿verdad? Entonces aquí estamos usando ese valor, ¿verdad? 16 es la altura total, y a 16 le resto 1/3 de 16. Quedaría de esa manera, igual a 4. 100.76. 7,3. ¿Sí? Bueno, ese sería entonces el cálculo del centroide para el área número 3, ¿verdad? Ahora vamos a realizar el análisis para el área número 4, ¿verdad? Entonces, el área número 4... 166 me dio. ¿Cómo? No, es 10.66. Sí. Vamos a corregir aquí entonces. ¿Sí? 6,7. Ya al redondear con otro valor. Bien. Entonces, jóvenes, vamos a revisar acá la otra parte, ¿va? Ahora vamos a ver el área número 4. Entonces, el área número 4 es un triángulo siempre, ¿va? Sí. Y tiene las mismas medidas. Sí. Lo cual quiere decir que el área 4 va a ser igual al área 3, o sea, automáticamente esto va a ser un medio de 16 por 16, y por lo tanto esto me va a quedar 120. Entonces, ahora vamos a calcular el centroide de X, ¿verdad? El centroide de X implica otra vez verificar dónde se forma el ángulo de 90 grados de ese triángulo. El ángulo de 90 está en esta esquina, ¿verdad? Está aquí. Y por lo tanto quiere decir que esta base otra vez la debo dividir en 3 partes iguales. Y por lo tanto aquí yo tengo 1/3 de 16 otra vez. Entonces, como vamos para la derecha, se suma a 20, ¿verdad? Vamos a medir el desfase y le vamos a sumar 20, o sea, quedaría igual que el centroide de la otra parte que habíamos analizado. O sea, aquí tenemos 1/3 de 16 más 20, va a quedar a 25.33. Quedaría de la misma manera, ¿va? Porque estamos midiendo la ubicación de este punto y por lo tanto se mide así, ¿verdad? Igual. Ahora vamos a hacer el cálculo del centroide en Y, ¿verdad? El centroide en Y implica lo siguiente, ¿verdad? Aquí tenemos el ángulo de 90, la altura la dividimos también otra vez en 3 partes iguales, o sea, 1/3 de 16. Pero debemos ahora sumar, ¿verdad? Sí. Toda esta distancia que existe hasta aquí. Sería entonces 16 más 16, 32, más 1/3 de 16, que es lo que falta para llegar a esta altura del punto donde está el centroide. Entonces acá vamos a hacer ese procedimiento, ¿verdad? Tendríamos 32 más 1/3 de 16. 37.33. 37.33.
Bueno, entonces encontrar las áreas y encontrar los centroides en X y los centroides en Y es lo que yo considero que es lo más difícil de este tema, ¿verdad? Hacer los análisis de las fórmulas, pero no solamente confiarse en que usamos la fórmula, sino que hay que ver dónde están desfasados los sujetos para poder calcular esos valores y luego saber en qué caso se suma, en qué caso se resta, ¿verdad? Para poder llegar hasta los puntos donde yo quiero encontrar esa distancia. Ya después el resto de la tabla se llena de manera automática, tomando en cuenta que solo es de multiplicar las bases por los centroides X y las áreas por X y las áreas por Y. Entonces el resto de las dos columnas que nos hace falta se supone que son más fáciles. Pero si obviamente usted comete errores acá al principio en las áreas o en los centroides, obviamente no nos va a quedar un dato correcto. No sé si tiene alguien alguna duda hasta esta parte de la tabla, algún centroide que quieran preguntar, que no quedó claro. ¿Dudas? ¿La cuál? ¿De cuál de los triángulos? Solo explícame la parte cómo viene la tercera parte. ¿Por qué se pone consideración? No se pone consideración. Porque el cuadro está dividido de esta manera. Pero lo que quiero saber es qué es lo que no toma en cuenta. ¿Qué medidas son las que no toma en cuenta para poder? Porque no sé cuándo sumar y no sé cuándo restar. Ajá, ok. Bueno, por ejemplo, si nosotros vemos que el triángulo es probablemente la figura más difícil de comprender. ¿Por qué? Porque el triángulo puede estar de diferentes maneras. Por ejemplo, el triángulo puede estar así, el triángulo puede estar así, el triángulo puede estar así, o el triángulo puede estar así, ¿no? Es la figura que más cambia, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, cada vez que analicemos un triángulo, la base, o sea, el punto clave es que usted identifique dónde está la esquina de 90 grados. Aquí, aquí, aquí y acá, ¿verdad? Ese es el primer paso. ¿Dónde está el ángulo de 90? Y después aplicar la fórmula de un tercio. ¿Dónde está ubicado el centroide de este triángulo? No está a la mitad porque esta no es una figura rectangular. Entonces ya no es la mitad, es un tercio. Entonces usted dice, ok, esta base yo la tengo que dividir en 3 partes iguales. Y por lo tanto el centroide a partir de este punto implica un tercio de la base. ¿Sí? Sí, correcto. Y un tercio de la altura. O sea, que también esto usted lo va a dividir en 3 partes iguales. Entonces, el centroide es este punto. La unión de un tercio de la base y un tercio de la altura. Aquí queda el centroide. ¿Verdad? Eso es lo primero que hay que determinar, ¿va? Lo mismo acá, ¿verdad? Si el triángulo está dibujado al revés, usted ya no mide de aquí para acá. Usted ahora mide de aquí para atrás. ¿Verdad? Para X, un tercio de la base. Y para Y, hacia arriba va. Un tercio de la altura. ¿Qué pasa con estos otros que están aquí abajo? En X va a medir para la derecha un tercio de la base. En Y, ahora medimos hacia abajo un tercio de la altura. Lo mismo acá. Ahora medimos para la izquierda un tercio de la base. Y ahora medimos hacia abajo un tercio de la altura. Ok,
Entonces, estas son las fórmulas. Va el otro paso. ¿Dónde está el cero? ¿Verdad? ¿Dónde está el cero del ejercicio? Entonces, el cero del ejercicio está aquí. Lo cual significa que para que yo llegue a donde están los centroides, ¿verdad? Vamos a borrar esto para que quede un poquito más clara la imagen. ¿Cómo están los triángulos? El primero era el de abajo, ¿va? El primero es el de abajo. Entonces, aquí está el ángulo de 90. ¿A cuál se parece? A este va. Esto va para la derecha. Por lo tanto, si el 0 está aquí, yo necesito sumar. Sumar la fórmula de 1/3 de la base. ¿Más cuánto? Más 20. Porque voy para la derecha. Pero ¿qué pasa con la altura? La altura de la fórmula me dice que esto está hacia abajo. Pero yo estoy calculándolo a partir del 0. Entonces por eso, ¿qué fue lo que hice? Llegar hasta 16 y restarle 1/3. Porque yo la distancia que ocupo es esta. ¿Verdad? Está medido porque el 0 está abajo. Entonces por eso resté. Las flechas son inversas, ¿va? Una va para abajo y la otra va para arriba. Contrario a lo que pasa con el otro triángulo. ¿El otro triángulo cómo queda? El otro triángulo, aquí queda el ángulo de 90, pero la distancia en X sigue estando para la derecha. Entonces se suma. Y la altura va hacia arriba. Se suma. ¿Verdad? Por eso es que en el primero restamos. Primero restamos porque las flechas se invierten, una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Y en la otra se suman porque ambas van para arriba. ¿Verdad? Por eso quedó así. Ok, creo que tal vez así quedó un poquito más claro, ¿verdad? Ayúdenme con la multiplicación, por favor. Entonces acá tenemos 960 por 10, ¿verdad? Y sería entonces 9600, ¿verdad? Luego multiplicamos 960 por 24, 23.040. Luego tenemos 256 por 28. Luego 1144. Luego esta multiplicación por este valor. 1142.67. Después multiplicamos 128 por 10.67. Quedaría. ¿Esto de aquí? El otro valor sí está bien. 242.67. Punto 24. Punto 24. Ahora vamos a multiplicar 128 por 10.67. 1365.70. 65.66. Bien, ahora este valor es igual que el anterior, ¿verdad? Sí. 3242.24. Y nos hace falta el último, que sería la multiplicación de 128 por 37.33, ¿verdad? 4700. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a realizar una sumatoria aquí. Vamos a encontrar, por ejemplo, la suma de todas las áreas. 1472. La suma de todas las 4 áreas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en la columna. Y luego sumamos todos estos valores.
Muy bien. Ahora, esta otra columna. 25.328. 35.000. 328. ¿Sí? Bueno, entonces vamos ahora a calcular el centroide, ¿verdad? Tenemos aquí para el centroide en X, que la fórmula implica tener que dividir para X es la suma de las distancias de las áreas en X, ¿verdad? Perdón. Entre el área total. Eso quiere decir que el valor de 23.252.48. Acordémonos que estas son pulgadas al cubo. Las dividimos entre el área ahora. El área de 1472 pulgadas cuadradas. Y se deben cancelar entonces pulgadas cúbicas con pulgadas al cuadrado, porque el dato implica una distancia, ¿verdad? Lo que andamos nosotros buscando precisamente. 15.80. Luego tenemos el centroide para Y es la suma de las áreas por las alturas entre el área total, o sea, nos quedó en la columna 328 entre el valor del área, ¿verdad? 24. Queda entonces aquí un valor de 24 pulgadas. Y esa sería la ubicación de todo el centroide de la figura, ¿verdad? O sea, como vuelvo y repito, si usted dibujara esta área a escala, decíamos, implicaría tener que medir 24 para X y encontrar, perdón, para X era 15, ¿verdad? Sí. Más bien el valor que daba aquí decíamos 15.80 para X, imaginémonos que sea más o menos por aquí, y la altura que sería 24, y ahí es donde quedaría nuestro centroide de toda la figura total con ese valor, ¿verdad? 15.80 para X y 24 para Y, ¿verdad? Entonces, este es el punto donde debe caer la fuerza en la columna, donde debe de aplicarse la fuerza para poder, ¿cómo se llama? Para poder saber que se va a producir un esfuerzo normal, ¿verdad? Esa sería la parte entonces del cálculo. Bien, ¿qué nos falta? El ejercicio dice que necesitamos encontrar una fuerza, creo. Sí, fuerza máxima de creación. La fuerza para que se produzca un esfuerzo de 150.000, creo que decía, ¿verdad? Una fuerza normal específica. Que va a ser 150.000 PSI. 150.000 PSI. Ya nos está diciendo cuánto vale el esfuerzo. Entonces vamos a tener que recordar que esto es igual a la división de P sobre A, ¿verdad? Un esfuerzo es la división de una carga entre un área. Y por lo tanto, como el ejercicio nos pide el valor de la carga, esta área que está dividiendo debe pasar a multiplicar, ¿verdad? Entonces quiere decir que al despejar para la carga, o sea, al despejar para P,
nos va a quedar la multiplicación del esfuerzo por el área. Entonces aquí vamos a tener 150.000. ¿Qué quiere decir PSI? ¿Qué es? Ajá, sería libras, correcto. Libras sobre pulgada cuadrada, lo cual implica que al multiplicarse por el área nos quedó ¿cuánto? 1472, correcto. Pulgadas cuadradas. Se cancelan, ¿verdad? Se cancelan las pulgadas cuadradas y nuestra respuesta va a ser una fuerza dada en libras. Quedaría aquí un valor libras. Bueno, ese sería entonces ya el cálculo final, jóvenes, para esa fuerza que tendría que aplicarse, decíamos, aquí, ¿verdad? Justamente en este punto, donde hemos determinado pues el centroide. Bueno, no sé si tiene alguien alguna duda.